evitar el problema de los hubs, ya después en los 90, cerca de los de 2000, 90, 95, existieron o salieron lo que se conoce como los switches, ¿no? Que ustedes ya lo deben conocer. Los switches. Un switch, ¿qué es un switch? Es un conmutador, simplemente. Es parecido a un hub, pero con puertos que pueden venir de 2, 4, de 8, 16, 32, 64 puertos. Las marcas existen varias, la más renombrada es Tricom y la marca Cisco, que son los mejores. Yo me quedo con la Cisco. Mucha gente prefiere los Tricom. En fin, los Cisco son muy buenos. Yo cuando me preparaba para los cursos de certificación de Cisco, el CCNA y otros cursos más, hacía uso de los routers y de los switches Cisco y me dio muy buena impresión. Entonces los switches tienen varios puertos de comunicaciones en donde en cada puerto realmente, dependiendo si es de 1 giga, el puerto de fibra de 1 giga, siempre van a tener el giga específico para cada puerto, ¿no? Cada puerto del switch no comparte un mismo dominio de colisión, como en el caso de los dominios de colisión, como en el caso de los hubs. Es decir, si existe una colisión en un puerto, los otros puertos de los switches, del switch, perdón, no se van a ver alterados ni afectados. No es como en los hubs, que cuando existía una dirección de colisiones, se bloqueaba el switch, el hub, perdón, y todo se detenía. En cambio acá no. En un switch, la comunicación, si se produce una colisión en uno de los puertos, el resto de puertos sigue trabajando sin problema alguno, ¿no? Y lo más importante aún, que los switches ya manejan lo que se conoce como MAC address, MAC table. ¿Y qué es el MAC table? Una tabla de MAC. Los switches ya saben reconocer a qué puerto está conectada cada PC. Vamos a ver luego, PlayStation 1, PlayStation 2. Él conoce, a través de sus protocolos internos, a través de sus MAC table, conoce qué MAC address le corresponde a cada PC. A través del protocolo ARP lo logra determinar. Lo vamos a ver luego, pero para que ustedes tengan una conciencia más amplia y sepan entender que un switch es mucho más inteligente que un hub. ¿Por qué? Porque el switch, perdón, maneja un MAC table y ya no se encuentra en la capa física, sino en la capa de nivel 2 o de enlace. ¿Okay? Entonces el switch es un dispositivo más inteligente. Ya no hablamos de que maneja bits y bytes, ya hablamos de que maneja datagramas, ¿ok? Y estamos hablando de dispositivos o componentes mucho más avanzados. Y además, sin ir muy lejos, hay switches de nivel 3, así le llaman, nivel 3, que se comportan como routers, o sea, son switches de la capa 2, pero de nivel 3, es decir, que en momentos se comportan como switches de capa 2 y en momentos se comportan como routers de capa 3, que lo vamos a ver luego. ¿Okay? Estos switches son por lo general los switches core de Cisco. Los core de Cisco son nivel capa 3. ¿Okay? Entonces permiten en ciertos momentos trabajar como switches convencionales y en ciertos momentos trabajar como cores, es decir, trabajar como de capa 3 como routers, se comportan como routers. Son switches mucho más avanzados y están en esta parte, ¿no? Están entre los dos, ¿no? Acá, entre la capa de enlace y la capa de red. ¿Ok? Entonces, habiendo desmistificado el tema de los switches, ahora vamos a hablar el tema de los routers. Y para ello vamos a borrar esto para no mezclarnos. Y seguir avanzando en esta travesía que espero que haya sido de su agrado e interesante, ¿no? La intención es que podamos compartir y aprender juntos. Esa es mi intención
Yo soy una persona que comparte conocimiento, yo soy una persona autodidacta y llevo muchos cursos también, pero muchos de los cursos y muchos de los exámenes que he aprobado me los debo a mí mismo. O sea, no es que yo haya llevado los cursos de certificación, he llevado muchos cursos de certificación, pero gran parte de las certificaciones que tengo, que son más de 8 certificaciones internacionales de sistemas, los he logrado por mis propios medios, sin llevar cursos de certificación. Yo soy autodidacta y me he aprendido yo mismo. Así que estos pocos conocimientos que tengo, ya sea en electricidad, en electrónica, en robótica y ahora en sistemas, con un poco de internet networking, se los brindo a ustedes para que puedan aprender y podamos aprender juntos. De eso se trata, de poder aprender juntos, porque el conocimiento no tiene límites, el conocimiento se da, el conocimiento no se puede quedar en las personas, tenemos que compartir conocimiento, así como compartimos datos en una red, la intención es compartir conocimiento. Recuerden, los hombres mueren, pero las ideas y el conocimiento perdurará por siempre, si es que queremos difundirlo. Ok, entonces, si vamos a ver el tema de los routers, que les explicaba acá, ¿no? Router 1, este es el símbolo de un router. Lo que hablábamos acá, pues, ¿no? Tenemos el SAI de Lima y el SAI de Nueva York, y acá existe un router en Lima, un router en Nueva York, y la red VPN o red dedicada al telefónico. El router no solamente conoce mucho las tablas de ruteo y esta cosa, el router ya no trabaja con datagramas, el router ya trabaja con rutas. El router es un dispositivo que permite rutear direcciones IP. Es decir, es un dispositivo pero tan inteligente que va a permitir interconectar dispositivos o redes, incluso sin conocer los destinos, a través de protocolos RIP o SPF u otro tipo de, que es el Open Short Path First o Router Internet Protocol, que es el RIP, va a poder aprender nuevas rutas de otros lados automáticamente. Y él mantiene un router. ¿Qué es lo que tiene un router? Un router mantiene una interfaz WAN se comunica con la red, en este caso VPN, del proveedor de internet. Acá va otra red, ¿no? Y acá obviamente va el otro router, ¿no? Lo que hemos hablado acá a la derecha, ¿no? Pero el router también maneja puertos, fase Ethernet o puertos de fibra. Y el router se comunica con un switch. Y el switch se comunica con sus puertos, que ya le hemos hablado, hacia la red, ¿no? PlayStation 1, Laptop 1, ¿no? File Server 1, Print Server 1, en fin. Esta comunicación puede ser a través de un cable UTP, que lo vamos a ver luego, puede ser a través de un cable de fibra, de 1 giga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene el router de interesante? El router ya maneja rutas. El router ya no maneja datagramas, maneja rutas. Es decir, el router es un dispositivo tan inteligente que va a permitir conocer en qué aspecto de la red está esta red y cómo llegar a otras redes. Y sabe que para llegar a esta otra red necesita manejar cierta ruta y sabe por dónde o qué interfaz salir para llegar a las otras redes. A esto se conoce como tabla de ruteo. Vamos a ponerlo por acá, tabla de ruteo. Es decir, el router tiene una tabla que sabe que para llegar a esta red él tiene que pasar por tal interfaz. Es decir, si acá tenemos la red 192, vamos a ponerlo de otro color.
hacerlo más específico. Vamos a hacerlo de otro color. Si tenemos la red 192, no, vamos a ponerlo una red pública, ¿no? Porque estas son redes privadas. Tenemos la red 10.0.1.x y queremos llegar a la red 172.25.0.x, ¿no? Queremos llegar a esta otra subred. Entonces el router tiene una tabla de ruteo, que ya le hemos dicho acá, que sabe, de tal manera que dice, para llegar, yo estoy acá, ¿no es cierto? La Workstation 1 se quiere comunicar, acá este router se va hacia un hub, perdón, hacia un switch 2 en Nueva York, por decirte, y acá hay una Workstation 10, ¿ok? Para que la PC, la Workstation 1, se pueda comunicar con la Workstation 10 que está en otro lado, en otro site, en Estados Unidos, en Nueva York, para compartir información o recursos, esta Workstation necesita conocer cómo llegar hasta esta ruta. Pero estamos hablando de redes distintas, la red 10.0.1.x y la red 172.25.0.x. Ok, entonces el router debe saber entender, saber comprender y aprender cómo llegar a otras redes sin tener problema alguno. Para ello, el router, si nosotros levantamos RIP acá o levantamos OSPF, RIP es Routing Internet Protocol, o OSPF vendría a ser Open Short Path First, que son protocolos de ruteo, o habilitamos lo mismo acá también, automáticamente con RIP simplemente los routers van a entre ellos hablar y conversar, de tal manera que el router automáticamente en su tabla de ruteo va a decir, yo estoy en la red 10.0.1.x, para yo llegar a la red 172.25.0.x debo salir por mi interfaz WAN tal. En este caso vendría a ser la 10.0.1.24, por decirlo, pues 10.0.1.24 por la interfaz WAN. ¿Ok? Entonces el router sabe que cuando la PC Workstation 1 quiere ir a la red de acá, a la Workstation 10, a través de esta red, originalmente la PC no va a saber cómo llegar. ¿Por qué? Porque su default gateway de la PC, su default gateway, vendría a ser su router 1, la dirección IP del router 1. Al ser su dirección IP del router 1, automáticamente el router 1 le va a decir, para llegar a la Workstation 10, tienes que hacer uso de esta dirección a través de su tabla de ruteo. De ahí la importancia de los routers que te permiten rutear de información de un lugar a otro. Ahora, esto sí se hace automáticamente, si no, tendrías que poner rutas estáticas en el router, indicándole route, ¿no? El comando específico, para llegar a tal red, con máscara tal, debo salir por la interfaz tal. De esta manera, el router va a entender en su tabla de ruteo que para llegar a tal red tiene que salir por tal punto. Esa es la gran importancia de los routers, ¿no? Que te permiten manejar ya no datagramas, sino manejamos direcciones IPs, en este caso rutas, ya sea estáticas o dinámicas. Entonces, el router ya se encuentra acá, en la capa 3, ¿no? Del modelo OSI, el OSI del ISO. El OSI vendría a ser el Open System Interconnection del International Standard Organization. Por eso se le llama el OSI del ISO, el Open System Interconnection del Internet Standard Organization, ¿no? De la Organización Estándar de Internet, del International Standard Organization, de la Organización Estándar Internacional del Sistema del OSI, ¿no? Entonces,
Sin ir muy lejos, ya más o menos he identificado cómo funciona un router. Por eso la importancia de un router y la importancia de un switch que te permite trabajar ciertos tipos de switch en nivel capa 3. Ese se comportan en ciertos puntos o a veces como routers. ¿Ok? Pero básicamente un router lo que te permite es interconectar WAN de un lugar a otro a través de su tabla de ruteo. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de esta parte. Ahora vamos a hablar de los protocolos. De los más importantes básicamente, ¿no? El protocolo NetBIOS, el protocolo IPX-CPX y el protocolo TCP/IP. El NetBIOS se utilizó originalmente. Bueno, antes de hablar del protocolo, vamos a ver qué es un protocolo, ¿no? Hablamos de protocolo, pero ¿qué es un protocolo? ¿No? Así como hablamos de los drivers que te permitían hacer de que un dispositivo o componente electrónico dentro de un computador pueda ser reconocido por el sistema operativo, el protocolo vendría a ser el conjunto de normas que se deben de regir para que se establezca la comunicación, una comunicación debida. Es decir, nosotros cuando hablamos con una persona, hablamos a través de un lenguaje de comunicación. Si yo hablo español y ustedes entienden el español, estamos hablando de un mismo protocolo. El protocolo vendría a ser el idioma español. Sabemos que el idioma español tiene normas, tiene ciertas reglas lingüísticas que se deben llegar para poder entendernos entre ustedes y yo, en mi persona en este caso, ¿no? Lo mismo sucede, un protocolo es un lenguaje de comunicación bidireccional entre un dispositivo o componente electrónico o estación de trabajo con otro. Para que esta comunicación se pueda dar, debe existir un protocolo. Y el protocolo maneja una serie de parámetros, lo que se conoce como handshaking o apretón de manos. Handshaking, apretón de manos, que permite que se establezca adecuadamente la comunicación entre un punto y otro punto. ¿Ok? Para ello, antes en la red de Microsoft existían los protocolos NetBIOS, en donde todo era a través de nombres. NetBIOS, Network Basic Input Output System. Un protocolo muy antiguo que ya no se suele usar mucho hoy en día. Después existía el protocolo IPX-CPX. Ustedes saben muy bien que en los años 80, cuando yo me inicié, estamos hablando del año 88, 85, Novell Network era una de las empresas de más renombre en el mundo, mucho más que Microsoft incluso. Novell Network manejaba un tipo de protocolo llamado IPX-SPX. Este protocolo se utilizó mucho en la época de los 80 hasta los 90 y tantos, incluso 92, 93, pero fue opacado completamente por el protocolo TCP/IP, que es el gran protocolo, el protocolo de las redes, en este caso del Internet, ¿no? El Transmission IPX, Internet Packet Exchanger, Sequential Packet Exchanger, y TCP/IP vendría a ser el Transmission Control Protocol, Internet Protocol. El TCP/IP opacó completamente con el recurrir el tiempo y con el auge del Internet y de las comunicaciones y de la globalización a IPX-SPX. Por eso es que Microsoft, en la medida que fue creciendo, fue sacando nuevos sistemas operativos y desafortunadamente Novell Network se quedó con su estándar de protocolo IPX-SPX, que era un protocolo muy bueno, con sus versiones de sistemas operativos Novell Network 3.11, 4.11 y 5.0, pero Microsoft, incluso 6.0, pero Microsoft fue avanzando más agigantadamente que Novell Network y le dio mucho auge al Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que es el protocolo que usamos hoy en día. Muy pocas aplicaciones utilizan IPX-SPX, muy pocas utilizan NetBIOS, pero el protocolo que usted y yo en nuestro mundo globalizado utilizamos hoy en día, casi a un 95%, es el Transmission Control Protocol, Internet Protocol. ¿Ok? Obviamente dentro del TCP/IP existe pues una serie de stack o una pila de protocolos, ¿no? Tenemos el UDP, el ARP, en fin, ¿no? Una serie de protocolos que nos permiten interactuar y convivir con nuestras aplicaciones. Entonces, dentro de este esquema, el TCP/IP está dentro de acá, ¿no? De la capa de transporte, incluso con el User Data Run Protocol, que es el protocolo UDP.